A continuación, neurología y algo más, junto al doctor Roberto Arellano. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un capítulo de Neurología y algo más. Hoy día vamos a hablar de temas súper relevantes desde el punto de vista ético, profesional, médico. Y vamos a hacer un grupo de programas con un invitado muy particular. Él es el doctor Rodrigo Salinas. Es médico cirujano, neurólogo, es médico del Hospital Salvador donde yo trabajo, es amigo mío personal y además él es magíster en ciencia de la Universidad de Oxford y secretario del Comité de Ética Asistencial del Hospital Salvador. Y para más, es médico de urgencia del Hospital Salvador. Es decir, es una persona absolutamente preparada para hablar de estos temas. Con ustedes, es muy bienvenido, doctor Rodrigo Salinas. Muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte acá. Muchas gracias. Me alegro mucho que hayas venido porque son temas interesantes que vamos a hablar hoy día. Y vamos a partir con un tema particularmente especial. Puede ser un tema duro para algunas personas, pero creo que es necesario hablarlo de una forma lo más profesional posible y lo más ampliamente posible. Vamos a hablar hoy día de la muerte cerebral. Rodrigo, ¿qué es la muerte, Rodrigo? Bueno, esa es una pregunta clave de la historia de la humanidad, de la filosofía y de las religiones. Es la única certeza que nosotros tenemos como seres vivos, que en algún momento dejaremos de existir, y sin embargo preguntarse qué es la muerte no tiene una respuesta asertiva. Del punto de vista biológico, uno la puede definir como el cese irreversible de las funciones vitales. Y ese aspecto en su definición es clave porque si hay algo que es seguro es el carácter irreversible de la muerte, al menos desde la perspectiva biológica y científica. En algunas tradiciones religiosas, por supuesto, hay gente que ha regresado desde la muerte, pero desde el punto de vista biológico y médico eso nunca ha ocurrido. De manera que para nosotros una definición operativa es el cese irreversible de las funciones vitales. La gente habla muchas veces o se sabe o se conoce el tema de la muerte cerebral. ¿Es el término más correcto para hablar de la muerte desde el punto de vista médico? Al hablar del cese irreversible de las funciones vitales, tradicionalmente las funciones vitales que eran pesquisables eran la respiración y el latido cardíaco. Claro. De manera que tradicionalmente el diagnóstico de muerte se hacía cuando la gente dejaba de respirar y dejaba de latirle el corazón. Sin embargo, cuando gracias a los esfuerzos de las unidades de cuidados intensivos se pudo prolongar la vida de los seres humanos apoyando la función cardíaca y apoyando la respiración con ventiladores mecánicos, apareció un segundo aspecto antes insospechado, que era que había gente que podía seguir respirando con ayuda de una máquina, pero que el corazón le dejaba de funcionar. Eso antes era impensado, porque si a alguien le dejaba de funcionar el corazón y el pulmón y no había cómo apoyarlos, indefectiblemente el cerebro también dejaba de funcionar. Claro. Pero ahora se pueden separar ambas funciones. Entonces hay gente que está respirando con ayuda de una máquina y sin embargo el cerebro le deja de funcionar. Por eso que se acuñó esta nueva expresión que habitualmente es conocida como muerte cerebral. Ahora la pregunta siguiente que tú me hacías es si es la expresión más correcta hablar de muerte cerebral. La verdad que desde el punto de vista del uso ordinario y coloquial del término, todos entendemos a qué se refiere eso, e incluso es la expresión que utiliza la ley en Chile. Pero desde el punto de vista neurológico, como este programa y esta cápsula ensalza, deberíamos nosotros hablar de muerte encefálica, porque lo que deja de funcionar es el encéfalo como un todo, no solo el cerebro, que es una parte del encéfalo. Por lo tanto, el término en castellano más correcto es muerte encefálica. De acuerdo. Yo hice una cápsula respecto a este tema. Les sugiero que vean esa cápsula para que vean la parte anatómica de qué es lo que es el encéfalo respecto del cerebro o el cerebro que está contenido dentro del encéfalo.
Es súper interesante, lo pueden ver en los programas anteriores. Ahora, desde el punto de vista de tu experiencia personal como médico de urgencia en el Hospital Salvador, me imagino que te ha tocado estos temas, te ha tocado tener que lidiar con pacientes en esa condición. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué nos puedes contar respecto de eso? Es una situación siempre triste y trágica porque la muerte, si bien todos tenemos la certeza que en algún momento va a ocurrir, cada vez que esta sucede significa un duelo para la familia y cuando esto ocurre en una persona joven, una tragedia. Y muchas veces estas muertes cerebrales o este diagnóstico de muerte cerebral ocurre en circunstancias trágicas, como son accidentes o suicidios o accidentes cerebrovasculares masivos que de un momento a otro alguien lo dejan inconsciente y en muerte cerebral. Y eso tiene que ser conversado con la familia como corresponde, con el debido tacto y acompañando en el sufrimiento que ellos están pasando. Y comunicar esto nunca es sencillo. Me imagino. Y además yo creo que como médico de urgencia también tú vas pensando en otras cosas que se puedan hacer después de la muerte cerebral. Una persona muere, pero puede servir a otros. ¿Cómo lo manejas eso? Claro, esa es una circunstancia también producto de la modernidad, porque antiguamente esto no era algo que pudiera alguien pensar, a lo mejor era considerado incluso ciencia ficción que alguien pudiera trasplantar el corazón, por ejemplo. Hoy día parece algo que es de la práctica médica aceptada y cotidiana, pero hasta hace 50, 60 años era algo absolutamente extraordinario. Entonces, para poder trasplantar los órganos de alguien, de un donante cadáver, de alguien que ha fallecido, debe constatarse antes que el paciente se encuentra en muerte cerebral. Y eso debe ser conversado y debe expresarse a la familia, primero el diagnóstico de muerte cerebral y segundo señalarle que si el paciente no ha expresado su voluntad de no ser donante, está en condiciones de entregar sus órganos para que alguien pueda beneficiarse vitalmente de ello. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de muerte cerebral? El diagnóstico de muerte cerebral requiere, en primer lugar, de algo que es esencial y que el paciente tenga una causa catastrófica de daño cerebral que le esté provocando estar en esta condición y que producto de ella el paciente no sea capaz de respirar por sí mismo. Yeah. Adicionalmente a eso, el paciente debe tener ausencia de signos clínicos que hagan pensar que el cerebro está funcionando, o que el tronco cerebral, o que una parte de él, o que el tronco cerebral está funcionando, una parte del encéfalo, para ser riguroso. Por eso es que cuando uno va a diagnosticar una muerte cerebral, tiene que cerciorarse que no hay ningún reflejo dependiente del tronco cerebral que esté presente en ese paciente, que haya una causa suficiente que demuestre ese daño, que el paciente no esté con una temperatura tan baja o que no esté bajo los efectos de drogas que afecten el sistema nervioso central que simulen una muerte cerebral. Y una vez que uno se cerciora de todo eso y que no hay fallas metabólicas que lo expliquen, uno puede proceder a lo que se llama el test de apnea, que consiste en desconectar temporalmente al paciente del ventilador que lo apoya en su respiración y comprobar que el paciente no respira espontáneamente. Cuando pasa una determinada cantidad de minutos que está normado y el paciente no tiene ningún esfuerzo respiratorio, uno diagnostica que ese paciente ha fallecido y que está muerto. Y a partir de eso pueden empezar los trámites o las conversaciones o las diversas alternativas con ese paciente, porque a pesar de que está muerto, ese paciente puede hacer vivir a otros. Exacto. Entonces, a partir de ese momento, uno empieza a conversar con la familia. ¿Cómo es esa parte? Explícanos en la práctica, ¿cómo es? En ese momento acuden las enfermeras y el equipo de procuramiento de órganos. Ellos son profesionales que están preparados para una conversación acogedora y profesional con la familia para explicarle esto. Y de ellos depende conversar y obtener
la anuencia, porque el consentimiento está entregado tácitamente por el paciente que ha fallecido, pero es conversado con la familia para que ellos entiendan de qué se trata todo este proceso. Ahora, lo que es importante destacar también es que quienes participamos en el diagnóstico de la muerte cerebral no participamos en el proceso de trasplante, ni de cirugía, ni de nada relacionado con eso, para que no haya una sospecha del más mínimo conflicto de intereses, pensando que nosotros que diagnosticamos la muerte cerebral formamos parte del equipo de trasplante. No, eso es muy importante. El que diagnostica muerte cerebral es un neurólogo o un neurocirujano que debe contar además con la participación de otro colega para llenar ese certificado y que ninguno de esos colegas tenga relación con el equipo de procuramiento. De acuerdo. Después se le informa al equipo de procuramiento que examinará las circunstancias clínicas en las que se encontraba este paciente antes de fallecer y conversa con la familia. De acuerdo. Pero esa separación permite desligar la duda que alguien podría tener que tras el diagnóstico de muerte cerebral existe el interés en extraerle los órganos. Eso no es así. El diagnóstico de muerte cerebral lo hacemos profesionalmente y una vez que está hecho ese diagnóstico, el equipo de procuramiento recién entonces, independientemente, entra a conversar con la familia. Si tú tuvieras la oportunidad en este momento de hablar con la población y decirles qué significa para otra persona recibir un órgano y cómo explicitar esto en vida respecto de la posibilidad de ser donante o no, porque hay mucha gente que dice no, yo no sería donante, o dice no, si yo quiero ser donante, pero ¿qué consejo le darías tú a esas personas para que efectivamente en un momento dado sea más fácil esta posibilidad, si tú tuvieras la posibilidad de hablarle a la población? Bueno, el consejo que yo daría es primero conversarlo con la familia. No es una conversación agradable, por supuesto, nadie espera morir de forma trágica o repentina, pero en el espíritu de todos nosotros existe un alma caritativa que puede expresarse de este modo porque le está entregando vida a una persona que de no recibir ese órgano también quizá fallecería en otras circunstancias. Entonces es una expresión de caridad y yo creo que desde esa mirada debe conversarse al interior de la familia, aunque, insisto, no sea una conversación muy agradable, ni algo que uno espera para sí ni para su familiar. Pero ese consejo, si un consejo en particular uno pudiera dar, es convérselo con su familia. Y no solo en relación con la muerte cerebral, sino que en relación con todas las voluntades anticipadas que tiene en circunstancias de enfermedad. ¿Qué le gustaría que se hiciera en caso de estar indicado y a cuáles no está dispuesto por razones de distinto tipo, personales, filosóficas, religiosas, etcétera, a que se haga con él? Excelente. Muy bien. Han visto ustedes que en poco tiempo hemos tocado un tema sumamente sensible, sumamente importante y que normalmente no se habla esto en familia, y así como el doctor Salinas comenta, esto hay que hablarlo personalmente, hay que comentarlo, hay que decir cuál es la que a uno le gustaría hacer en un momento determinado. Y si, por ejemplo, a uno le gustaría que lo intubaran, por ejemplo, en una patología que ya está claramente diagnosticada, que es grave, que se va a morir, si le gustaría permanecer en esa condición o no, si, por ejemplo, le gustaría o no donar órganos, en fin. Esos son temas que hay que conversarlos en familia y que resultan sumamente relevantes conversarlos antes de que ocurran estos procesos. Muy bien, y así hemos llegado al término de un capítulo de neurología y algo más. Nos veremos en el siguiente. Muchas gracias por haber visto este capítulo de Neurología y algo más. Recuerden que este segmento está auspiciado por Respilife, una empresa que tiene numerosos socios en el exterior y están dedicados al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiopulmonares. Respilife está siempre con nosotros. Doctor en Casa presentó Neurología y algo más.